Discípulos exitosos. Isaías capítulo 6, versos 1 al 13. Oramos por esta palabra de nuestro Santo Dios. Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de tu presencia ahora. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté abriendo e iluminando nuestro entendimiento y también abriendo nuestro corazón para que esta tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú le envías. Sea nuestro corazón tierra fértil para ella. Sea tu palabra, Señor, la semilla que, Señor, dé fruto y fruto en abundancia en nuestro corazón, en nuestra vida. Abre, Señor, los oídos de todos aquí. Sea tu Espíritu Santo el que esté hablando y no el pastor. Sea tu palabra la que nos esté hablando. Tu Espíritu Santo aplicándola a cada uno de nosotros. Señor, y salgamos de este lugar habiendo oído tu voz, habiendo tomado decisiones. Señor, habiéndote pedido perdón, habiéndote consagrado aspectos diferentes de nuestra vida, habiéndonos comprometido contigo. Señor, que tu palabra, estoy seguro, porque es palabra tuya, cumplirá el propósito para el cual tú le envías. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. El título que ustedes tienen allí, Discípulos Exitosos. Estamos viendo toda una serie de mensajes acerca de la vida de cada discípulo del Señor Jesucristo. La vida de los discípulos, pero también a su vez mirando, examinando algunos conceptos que nos muestran qué significa ser exitoso. Porque hoy la iglesia y los ministerios se clasifican bajo conceptos, bajo categorías que no son las bíblicas, no son las divinas, sino son más dignas de la evaluación de una empresa que lo que Dios ha consagrado en su palabra como misión para la iglesia. Al pensar por unos instantes quién debe ser el modelo para todas las iglesias, para cada discípulo, para cada misión, que ni más ni menos que el Señor Jesucristo, hoy habría sido un fracaso para más de uno. Cuando uno mira cuántas personas hay al pie de la cruz. Su madre, un joven adolescente llamado Juan, una mujer para algunos de mala vida como María Magdalena, algunos que otros mirando de lejos, el mismo Jesús que están siendo cargados todos nuestros pecados sobre él, que clama a Dios diciendo: Padre, ¿por qué me abandonas? Para la lectura de cualquier incrédulo, un fracaso. Los mismos que estaban minutos antes allí, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja? Si hay algo que debemos aprender es que los términos, los conceptos de éxito de una iglesia o de una misión, de un ministerio, no pasa por los números, no pasa por la plata, no pasa por la belleza y la grandeza de sus templos, ni por la cantidad de miembros, ni por la fama personal, sino que pasa por la obediencia a la misión que Dios nos ha encomendado. Ese fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese fue el ejemplo de los profetas. Y ese tiene que ser también el ejemplo para cada uno de nosotros como iglesia en nuestras vidas y ministerios personales. Ser discípulos eficaces o ser discípulos exitosos. Por lo menos 3 pasos que se deben tomar, 3 aspectos que deben estar presentes en la vida personal de cada una son las que hay en la vida de Isaías en este momento particular de su vida, año más o menos 740, 750 antes del Señor Jesucristo. En primer lugar, un discípulo con éxito
Un discípulo exitoso tiene que tener una visión de la soberanía y de la santidad de Dios. Un discípulo, para ser exitoso, tiene que comenzar por tener en su propia vida, en su propio corazón, un concepto, una visión clara de la soberanía de Dios, que le enseñe quién es Dios y a su vez quién es Él. Allí encontramos en los primeros versículos, dice la palabra del Señor: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La visión que tiene el profeta Isaías en este momento aquí es una visión de la majestad, de la grandeza, de la gloria, de la soberanía de Dios, la cual uno la puede encontrar por medio de 3 contrastes que hay aquí. En primer lugar, con la de un rey muerto, en comparación con la del Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre vive y que siempre vivirá. Allí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el versículo 16, nos muestra por qué razón ocurre lo que ocurrió con el rey Usías y por qué razón también Isaías lo escribe o está escrito en el libro del profeta Isaías en el momento en que él tiene esta visión de quién es Dios y quién es el hombre, de quién verdaderamente es el Rey de Reyes y quién es simplemente un rey humano que no puede usurpar ni hacer las cosas que quiere. Versículo 16 se describe un momento en particular de la vida del rey Usías, alguien que, como diríamos hoy, viene bien hasta que deja de caminar como corresponde. Mas cuando ya era fuerte, dice el verso 16, Segunda de Crónicas capítulo 26, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, otro usurpador de ministerios. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, oh Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fin del ministerio, el oficio de rey de Usías. Fin de su carrera de usurpador de ministerio como sacerdote. Fin de su vida social, porque tuvo que ir a parar a un lugar oculto de la vista de los demás a causa de la lepra hasta el día de su muerte. Y aquí Isaías recuerda este acontecimiento de una manera especial para mostrar la soberanía de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, el reinado de Dios en comparación con un rey humano que no puede hacer lo que se quiere,
sino que no puede dejar de reconocer quién es Dios santo, sublime, majestuoso, poderoso, soberano. Luego Isaías pasa en segundo lugar a otro aspecto de la creación, como son los querubines, a los cuales se describe bastante detenidamente, mientras que de Dios solamente se dice que allí una parte de su ropaje, simbólicamente como él está viendo y está describiendo, solamente puede verse allí. El año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mientras que de los querubines se los describe cómo eran, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, el uno al otro daba voces diciendo, cantan ellos para la gloria y la majestad del Señor, de Dios. Solamente se dice allí, en su trono alto y sublime sus faldas llenaban el templo. No, aún a los ángeles allí, a estos querubines, estos seres creados, se les permite la visión a Isaías, más de Dios simplemente allí. Una parte de un ropaje simbólicamente, lo cual también muestra a Isaías esta visión de quién es Dios, de la soberanía de Dios y de la pequeñez del hombre. A Dios no se lo puede ver por más que uno quiera. Cuando el mismo Moisés dijo, permíteme verte, no, me verá hombre y vivirá. No se puede ver. Dios establece diferencias claras entre quién es Él y quién es el hombre, entre quién es Él y quiénes son sus ángeles. Isaías, en tercer lugar, tiene en esta visión de la soberanía y la santidad de Dios una visión también de quién es Dios y quién es Él. Aun siendo Él mismo un verdadero profeta de Dios, Dios le muestra quién es Él y quién es Isaías. E Isaías termina tomando conciencia también allí, en tercer lugar, de su impureza ante el Señor, de su necesidad de Dios. Dios es visto por Isaías como el rey en ejercicio de su poder, su manto allí, entre comillas, llenando el templo. Toda la tierra llena de su gloria, este humo que llena la casa del Señor, esta plenitud de la gloria. El término hebreo utiliza una palabra que es kabod para describir esta gloria. No es la nube que guiaba a los israelitas en el desierto, la Shekinah. Es otra palabra que se utiliza, kabod, que significa peso, energía. Hay allí, en ese momento en que Isaías tiene esta visión, un poder indescriptible en ese lugar. Y yo quiero llamar a su atención a esto. Ser ortodoxo en la palabra no es negar la soberanía, el poder de Dios en una congregación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Debemos ser fieles a la palabra de Dios, pero también saber que el mismo Dios de su palabra es un Dios que manifiesta su poder y su gloria sobre la vida de sus hijos y su propio pueblo. Isaías está experimentando allí un poder indescriptible en ese momento en que él tiene la visión. Los querubines, los serafines allí cantando, santo, santo, santo. No es esta mención de triple santidad una invocación solamente de la santidad de Dios, sino también de la consagración, el apartamiento de Dios para con Israel.
Dios es un Dios único para Israel y distinto de los otros dioses, entre comillas, del resto de los pueblos. Dios es único para Israel. Es santo, apartado para Israel. Por su propia decisión divina. Él mismo se hace Dios de Israel, porque hace a Israel pueblo para sí. Pero esto exige también de Israel, como nación, como pueblo, una fidelidad, un compromiso para con Dios, una fidelidad también absoluta para con el Señor. Así como Dios es apartado para Él, para ellos, así también ellos son apartados para Él. Una sola visión, pero dos principios que deben estar presentes, tanto como lo están en Isaías, también debe estar presente también en nosotros. En primer lugar, esta soberanía y santidad de Dios, que hace como quiere, con quien quiere, y que no permite que un ser humano haga lo que se le dé la gana, lo que él quiera en su presencia y para él, como lo fue el rey Usías. Dios dijo hasta aquí y se terminó su ministerio y su usurpación. Dios permite que los querubines o serafines se muestren allí, pero Él no se muestra. Dios permite que Isaías vea toda esta majestad de Él, pero también que vea su propia inmundicia y su propia impureza. Por tanto, dos principios son importantes absolutamente para nuestra vida como discípulos. Principios iniciales para una vida de un discípulo exitoso para Dios. Reconocer esta soberanía de Dios sobre, no solo sobre todo lo que existe, sino también sobre nuestra vida. Y en segundo lugar, tener esta fidelidad nuestra también con Él. Así como Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo, nosotros también debemos ser fieles para con Él. Nosotros también debemos ser no solamente obedientes, sino mantener una fidelidad de vida en nuestros ministerios, en la misión que nos encomiende para con Él. Y reconocer que esta soberanía, esta majestad de Dios puede manifestarse en cualquier momento. No solamente se requiere de nosotros fe, fidelidad, reconocimiento de quién es Él, sino que también nos enseña la palabra en este primer punto que ser ortodoxos, ser fieles para con Dios en su palabra, tengamos cuidado de no caer en un intelectualismo. Tengamos cuidado de creer que porque podemos conocer la Escritura de tapa a tapa, ya con eso es suficiente. Isaías ya viene siendo profeta. No es este el llamado a ser profeta, ya lo era. Por lo menos este pastor sostiene esta teoría, al igual que muchos otros eruditos, que Isaías ya viene siendo profeta de Dios, pero que este momento es un momento particular de su vida. Y cuando nosotros tengamos que ejercer nuestros ministerios como discípulos del Señor Jesucristo, nuestra vida diaria también como discípulos del Señor Jesucristo, en los círculos en los que nos movamos, en la facultad, en el trabajo, en el negocio, tengamos presente esta soberanía de Dios sobre nuestra vida y también esta obediencia y sumisión que le debemos para Él. Si no fuese así, si alguno de entre nosotros quizá nunca experimentó ese cabot, esa gloria de Dios sobre la propia vida en un momento particular de su vida, pues le animo a que la pida.
pídala, porque la necesita. Si no solamente tenemos letras, somos religiosos, esto no significa el escándalo que vemos a veces hoy. Esto no significa libertad para salir por ahí y decir Dios me dijo una cosa, Dios me dijo la otra, y hacer cualquier cosa con la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a experimentar, a vivir esta gloria de Dios sobre la propia vida, sobre el propio ministerio, que nos lleve experiencia mediante espiritual para con Dios, a tener esta fidelidad con Él para decir hasta acá llegué, no puedo seguir así, yo tengo que cambiar. Hace unos cuantos años atrás, en una reunión, en un taller, retiro de pastores, yo venía de ser de un pastor que formaba parte de una denominación en aquellos años, en donde, imagínense para mí, mi primera iglesia, y la primera a las 2 o 3 semanas, poco tiempo que recién había empezado, y años de estudio, se manifiesta, aunque era un tema que yo ya conocía, pero bueno, en la iglesia esa se manifestaba por primera vez una persona endemoniada. Lo primero que me dijo la iglesia en ese momento: si esto sigue así, pastor, nos vamos a ir todos. Porque claro, no estaban acostumbrados, nunca habían visto una cosa como esa. Y lamentablemente, sujeto a autoridad, me acomodé, no solo de la iglesia, sino a otras autoridades que estaban sobre mí. Y pasé mis próximos 4 o 5 años ministrando en una iglesia que cada tanto ocurría alguna cosa de esas, pero la gloria de Dios no se manifestaba como debía manifestarse. Hasta que ocurrió este retiro de pastores. Y yo veía al predicador, un hombre de Dios, que estaba allí. Estábamos en Mar del Plata, éramos una buena cantidad de pastores, con sus esposas, sus hijos. Y vi allí señales, prodigios que hacía el Espíritu Santo. Y la voz de Dios, del Espíritu Santo, hablándome. Porque escuchaba detrás mío algunos que no creían mucho, diciéndome: tú sabes que esto es cierto. Me sentí mal. Y fui el primero que pasó a pedirle al predicador que orase por mí. Y fue mi compromiso con Dios ese día: no volveré nunca más a acomodarme a un ser humano, por más autoridad que tenga. Pero pasó algo en ese día que fue muy importante, no solamente para él, sino para el resto de lo que estaba ahí. En algún momento yo vi a alguien, uno de los pastores, un hombre bien preparado en las escrituras, caído debajo de una mesa. Ni el pastor estaba lejos, como ustedes ven hoy aquí, que podemos orar y el Espíritu Santo se mueve con total libertad, absolutamente en su soberanía. Pero vi a este hombre tan bien preparado, un hombre que había estado enseñando en distintos países, estaba caído debajo de la mesa donde él estaba, y terminó el sermón, terminó el momento de oración, y este hombre seguía caído allí. Y no lo podían hacer reaccionar, no hablaba. Era cerca de la 1 de la tarde, 1:30, y pasaron las 2, las 3, las 4, las 5, a las 6 venía el micro, nos teníamos que ir.
Este hombre lo pudieron levantar, pero seguía mudo, y la pregunta para todos es: ¿qué pasó acá? Así que nos volvimos, y después llegó un correo electrónico que él le comentó a todo el mundo. Él le confesó a todos los pastores que por primera vez en su vida él tenía una experiencia con Dios. Él y Dios solos. Dice: mientras el predicador hablaba, yo no creía absolutamente nada de lo que estaba escuchando. Pero nada de nada. Con un nivel de incredulidad asombrosa en un pastor. Habiendo sido maestro de otros, quedé mudo durante casi 6 horas. Hasta que pudo volver a hablar, y ahora comparto esto, dice, con todos. Mientras el predicador estaba allí, yo vi, dice, unas figuras a las cuales no podía ver su rostro, que llegaban hasta el techo del salón en el hotel. 4 detrás del predicador. Y caí. Yo recuerdo que cuando pasé al frente para que este hombre orase por mí, era tal el poder y la presencia de Dios, que lo único que yo sentía en ese momento, yo no me caí ni nada por el estilo, pero sí un tremendo deseo de ponerme de rodillas, llorar y alabar a Dios. Esta es la presencia de Dios. Esta es la soberanía de Dios, la que nos hace tomar decisiones. No estoy diciendo que todos tienen que pasar por lo mismo. Estoy enseñando lo que Dios hizo pasar a Isaías, para que de una vez por todas reconozca la soberanía de Dios y se disponga a vivir una vida de fidelidad absoluta para con Dios. A mí me llevó a decirle a mi iglesia: o cambiamos o renuncio. No puedo así. Esto es cuando Dios hace una obra en nuestra vida, muestra su gloria en nuestra vida, de tal manera que uno termina reconociendo realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. No somos religiosos, somos discípulos del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pero que debemos reconocer no solamente esta soberanía de Dios también sobre nuestra vida. No nos podemos acomodar a una denominación o a lo que algún teólogo diga, sino a la soberanía de Dios. No somos intelectuales que conocemos las Escrituras, somos hijos de Dios que conocemos a nuestro Padre. Los demonios conocen a Dios y tiemblan ante su nombre. ¿Cómo no vamos nosotros? Si no hemos reconocido esto de decir: ay de mí, Dios no obra con nosotros como antes, en su gracia y bajo el nuevo pacto. Tenemos mayores privilegios que en el Antiguo Testamento. Pero si queremos ser discípulos exitosos, tenemos que por lo menos tener estos 2 principios, estas 2 consecuencias para nuestra vida de un encuentro con Dios verdadero, reconocimiento de su soberanía
y también una decisión de vivir una vida de absoluta fidelidad para con Él. Y cuando digo fidelidad para con Él, estoy desafiándole a usted con su trabajo, con su profesión, con su educación, con su negocio. Todo lo que tiene es por Él. Su tiempo es de Él, su vida es de Él, su negocio es de Él, todo es de Él. Y haríamos bien en no separar vida secular de vida religiosa, porque no existe tal cosa, no lo es. Absoluta soberanía de Dios sobre nuestra vida, no solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Absoluta fidelidad de parte nuestra también para con Dios. No solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Un discípulo exitoso es alguien que también tiene que ser santificado por Dios, al igual que Isaías. Ser santificado por Dios. Si dice la palabra del Señor en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. A la visión y la presencia de Dios que Isaías está teniendo, esto le hace tomar a él una conciencia de su propia impureza ante el Señor. El pueblo tiene labios inmundos, pero Isaías también tiene labios inmundos. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? El pueblo tiene labios inmundos, pero Isaías también tiene labios inmundos. Y esto lo lleva a él no solamente a reconocer lo que pasa en el pueblo, sino también a lo que le pasa a él, aunque él sea un ministro del pueblo. Este le lleva a Isaías a confesar a Dios su falta de santidad, su necesidad de purificación. Soy un hombre de labios inmundos y que vive en un pueblo de labios inmundos. Allí tenemos a uno de estos serafines que se menciona en la palabra, que toma en la visión que tiene Isaías ascuas de fuego con unas tenazas y la aplica al lugar, como es el lugar que tiene que ser santificado en la vida de Isaías, porque es el instrumento con el cual Dios lo va a utilizar. Él va a santificarle. La consecuencia aquí no es que Isaías tiene labios puros, sino que la culpa y el castigo de Isaías es quitado y su pecado también perdonado. Y así, de esta manera, Dios prepara a Isaías para el servicio que tiene que rendir a Dios. No solamente porque Isaías luego va como a ofrecerse para algunos, sino porque Dios mismo lo ha escogido. Dios lo ha elegido a él para que sea su ministro diferente a partir del día de hoy. Hay aquí entonces un rito de purificación, de consagración de Isaías, de la boca de Isaías, o sea que Dios lo ha escogido, lo ha apartado para que sea su instrumento para el pueblo. Y si bien tanto Isaías como el pueblo tienen labios inmundos, yo llamo su atención a que el único que es purificado en este momento es Isaías y no el pueblo. ¿Se da cuenta? Dios podía haber purificado a todos,
Sin embargo, no lo hace. Al que va a purificar en este momento es a quien va a ser su instrumento, como es Isaías, para ser la voz misma del Señor, el propósito y la misión que Dios tiene para él. Me llama la atención que en la visión que tiene Isaías del serafín tomando un ascua de fuego allí de las destinadas para los sacrificios y tocando sus labios, que no se mencione aquí ninguna clase de dolor. Pero la pregunta que me hago y que quisiera que nos hagamos: santificar muchas veces cuesta y trae dolor, quema, porque uno está quitándose cosas que la carne misma le es placer. Aquí Isaías es tocado y santificado en el lugar de su cuerpo, en el instrumento que va a ser utilizado por Dios, simbólicamente para toda su persona, pero específicamente sus labios como instrumento para Dios. Y quizás nuestra propia santificación para ser un discípulo exitoso empiece con alguna clase de dolor en nuestra vida, porque debamos cortar cosas que nos gustan. Quizás haya que santificar parte de nuestros pensamientos, o tengamos que orar más de una vez porque nuestros labios no solamente sean tocados con un ascua, sino con un montón de ascuas, porque nuestro vocabulario no es el que Dios quiere. Y somos de labios inmundos. Y cada vez más las redes sociales me están preocupando, como hablan muchos evangélicos. El vocabulario que usan. Pero inmediatamente ponemos un versículo bíblico. Santificar cuesta. E Isaías nos enseña por lo menos dos grandes principios para nuestra santificación personal de parte de Dios, pero que también requiere nuestra participación con Él. Reconocer en primer lugar que necesitamos ser santificados, necesitamos ser purificados, porque no somos todos los santos que Dios espera que seamos. En segundo lugar, confesárselo a Dios. De la misma manera que Isaías hizo. No porque Dios no lo sepa, sino porque nosotros necesitamos contárselo. Póngale el pecado que sea. Quizás usted no tenga que decirle a Dios: soy un hombre o soy una mujer de labios inmundos. Usted quizás tenga que decir otra frase, pero hágala. Dígasela. Y pídale, al igual que yo, pidamos todos que nos santifique cada día más. En nuestra mente, en nuestro vocabulario, en nuestro corazón, para ser agradables a Él, para ser un instrumento santo escogido por Dios. No tenga vergüenza, ni tenga miedo a hacer un ejercicio de Él. De esta forma de buscar nuestra santificación por parte de Dios. Honestamente. Usted no encontrará un solo lugar en la Biblia donde no haya uno que haya ido a buscar de Dios, que Dios no le haya bendecido.
Se dice que un gesto vale más que 1000 palabras. Me gusta la historia, me gustan las historias personales y la de los hombres de Dios, y particularmente la de aquellos que he conocido y que me han enseñado con un gesto. A veces mucho más que a través de muchos sermones. Yo recuerdo a un pastor, no mencionaré su nombre, que sintió esta presencia de Dios de una manera tremenda sobre su vida, estando en el púlpito. Alguien dijo que el púlpito es un lugar más peligroso del mundo. Darán cuenta más que nadie a Dios. Yo tenía pocos meses en el Señor y asistíamos con mi familia a la iglesia. Ese día había el pastor que se aprestaba en el púlpito a leer la palabra, la abrió. La iglesia tenía cerca de 200 miembros y de repente se produjo un silencio inesperado en el lugar. En la voz del pastor, un hombre con 25 años de ministerio en ese momento, él dijo: no, perdónenme, pero debo hacer algo. Su voz se quebró. Vuelvo a repetir, había cerca de 200 personas, una iglesia grande. Se bajó del púlpito ante el asombro y la mirada de toda la iglesia. Se paró delante del púlpito mirando hacia el lugar que ocupó antes. Se arrodilló y empezó a clamar a Dios: perdóname. Recuerdo sus palabras: perdóname porque he cometido un pecado que es una porquería. Nunca lo vi. Límpiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entre lágrimas volvió a subir al púlpito y recién entonces predicó. Y la iglesia bajar sus rostros, algunos con lágrimas, pero sí recuerdo que el día que se fue de esa iglesia, todos lo amaban. Había sido un ejemplo de vida. Necesitamos santidad. No todo el mundo tendrá la misma experiencia que Isaías, pero todos, pastores incluidos, necesitamos de la misma santidad de Dios. Todos. Un último paso que Isaías nos enseña para ser un discípulo exitoso. Quiero decirles, a veces se cita Isaías, pocos enseñan o casi nadie cómo terminó sus días. Esta experiencia de Isaías de decir: yo he visto a Dios, fue la causa de su muerte. Quizás si no lo sabía, sépalo. Isaías murió aserrado
y según dicen con una sierra de madera para que le doliera todavía mucho más. La pregunta que yo hago aquí y hago a todos los que ven y verán este mensaje por internet: ¿Isaías fue un fracaso o fue un éxito? Más de uno diría: está en pecado, mira cómo murió. Isaías fue un hombre de Dios con un éxito tremendo. Pero porque tuvo estas características en su vida, una visión de un Dios poderoso y soberano, una visión de sí mismo, de que no era mejor que los demás, que necesitaba una constante santificación de parte de Dios. Pero también, sobre todo, fue un hombre exitoso porque fue obediente con la misión que Dios le dio. Y este es el último punto que quiero compartir. Cumplir con la visión de Dios, tener una visión de la soberanía de Dios, ser santificado por Dios, cumplir con la visión de Dios. Él no va porque quiere, sino va porque lo mandan. No es un yo voy, sino un envíame. Márquelo, porque hay muchos que van y Dios no los envía. Y hay muchos que se quedan, que deberían decirle a Dios envía. ¿Me entienden? Debemos cumplir con la misión. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Se engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Ni Isaías quería oír estas palabras, ni a mí me gusta tanto predicar esto. Pero esto es lo que Dios dijo a Isaías. Esta fue parte de la misión de Isaías. Sorprende saber desde el comienzo que no se dice nada sobre cuál es el problema, pero lo más sorprendente es que Isaías se ofrece de alguna manera y va a ir a donde lo van a mandar sin saber tampoco cómo van a hacer todas las cosas. Pero lo que sí nos enseña Isaías acá es la disponibilidad absoluta al servicio de Dios. La disponibilidad absoluta al servicio de Dios. El discípulo exitoso es aquel que tiene disponibilidad absoluta al servicio del Señor. Se pone al servicio de Dios para que Dios lo mande donde sea. A predicar en celdas en una cárcel donde nadie lo ve. A traducir y a invertir 20 años de su vida aprendiendo el idioma en una cultura, en el corazón de una selva, en algún lugar del mundo donde nadie jamás lo verá. Pero Dios sí lo verá. Y almas se convertirán en esa tribu y irán al cielo. Es esa disponibilidad absoluta al servicio de Dios lo que Isaías enseña en esta actitud que él tiene. Esta necesidad de ser enviado nos sorprende también. No es yo voy, sino envíame. Acepta el ofrecimiento
Escucha cuál es la misión que Dios le va a dar. Una misión terrible, mediante estos verbos que son tan profundos y tan tremendos: decir, engrosar, agravar, cegar. Y lo importante no es aquí la vida o el destino de Isaías, sino su obediencia a cumplir con la misión que Dios le encomendó. Esto es lo importante aquí. La obediencia de Isaías a cumplir con la misión que Dios le da. Alguien puede decir, bueno, pero si Dios ya sabe que este es un pueblo rebelde, ¿para qué le van a predicar? ¿Para qué mandar un profeta a seguir llamándoles al arrepentimiento, exhortándoles a volver a Dios? Si Dios ya sabe la clase de nación que es Israel en este momento de su historia, ¿para qué hacerlo? Israel ya está endurecido, no escucha, no oye a los profetas, pero la solución no es detener la comunicación de la palabra de Dios. Escúchenme en todas las que salen, las hermanas que salen los viernes. La solución cuando hay una ciudad, un pueblo, una nación dura, no es detener la palabra de Dios tampoco. No es detener esta palabra profética, sino continuar dándola, porque es palabra de Dios, porque es mandato de Dios. Y porque esto hace que emerja a la superficie el rechazo claro o la búsqueda de Dios de las personas. Si no escuchan, si nadie va allí a enviarles, a llevarles, a proclamarles la palabra de Dios, sin la palabra enviada, la conciencia de cada persona entonces está tranquila. Mañana puede decir, a mí nadie me dijo. ¿Me entiende? Cuando yo vivía y era joven, hice cosas malas, terribles. ¿Sabe qué fue? Alguna vez le dije a alguna persona, cuando yo tenía 20 y pico de tantos años y hice lo que no debía, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban los que bendecían nuestras armas en los 70? Hoy se rasgan las vestiduras cuando necesitamos los jóvenes de aquellos años que nos hubieran dicho, muchachos, no utilicen los mismos métodos que la subversión o la guerrilla. Sin embargo, bendecían nuestras armas. Y nos enseñaban a colgarnos rosarios en el cuello. Yo puedo decir, a mí no me dijeron, pero cuánto hubiera sido diferente mi vida si alguien me hubiera dicho oficialmente, esto no está bien. Dios se encargó de hacerlo, pero no hubo iglesia que lo dijera. A uno de los teólogos más conocidos del mundo, en cierta ocasión, hoy nos conocemos, fui su alumno, le pude decir, ¿y usted dónde estaba? Es muy fácil criticar, condenar, denostar en las aulas de la facultad o del seminario. No recuerdo haberlos vistos en las calles diciendo, paren estas matanzas. Hubo silencio total cuando yo dije eso. Yo me arrepiento de lo que hice, pero ustedes se arrepienten de su silencio. Por eso a esta iglesia le ruego, salgamos a las calles.
donde están los drogadictos, los alcohólicos, los que roban, las prostitutas, los enfermos de SIDA, los que nunca han oído hablar de Dios. Todos necesitan que Dios les llame, y ustedes son instrumentos en sus manos. Quiero llamar su atención a algo tan delicado y profundo, solamente un par de minutos más. Ezequiel, capítulo 3, en el versículo 4, Ezequiel capítulo 3, en el versículo 4, vayamos directamente al 8. Ella vio por haber fornicado, estoy en Jeremías, no estoy en Ezequiel. El pastor necesita santificación y lentes nuevos. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 4, luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Sabemos que hay personas que no querrán oír y no querrán escuchar, mas la palabra profética debe ser enviada a ellos de todas y absolutamente de todas maneras. Versículo 9: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. En Isaías capítulo 30, en el mismo libro que estamos viendo de Isaías, pero solo en el capítulo 30, en el versículo 9, dice la palabra del Señor allí: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Miren qué tremenda palabra esta, Designo cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste a esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída súbita viene repentinamente. En el Nuevo Testamento, los apóstoles también utilizaron estas mismas palabras que Isaías dio, aplicándola a su propio tiempo. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, el apóstol Pablo dice allí en el versículo 24: mientras algunos asentían a lo que se decía, otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
No es fácil la misión que Isaías tiene de hablarle a personas que quizás no quieren escuchar, que no quieren oír hablar de Dios, que no quieren enderezar sus caminos, ni quieren convertirse al Señor. Pero lo que nos enseña Isaías como principio para un discípulo útil a Dios y exitoso es obediencia a lo que Dios le manda hacer, no al resultado. Este pueblo no se sanará, sus ojos no se abrirán, pero los propósitos de Dios sí se cumplirán, y Isaías es el instrumento para que ese propósito se cumpla. Por supuesto queremos que las personas conozcan a Dios, sus ojos, su corazón se abran, sus ojos sean abiertos, Jesucristo entre en su vida, nazcan de nuevo y lleguen al cielo. Pero hay cosas que no sabemos. No sabemos qué decidirá la gente, cómo responderán las personas, pero a lo que a nosotros nos compete es ser obedientes a la misión que Dios nos encomienda. Mostrar una total disponibilidad para lo que Dios nos mande hacer. Estos son los dos principios últimos que debemos tener en cuenta. Total disponibilidad para lo que Dios nos mande. Total obediencia con la misión que Dios nos encomiende, no importa el resultado. Importa nuestra fidelidad para lo que Dios nos pide. Dios envió a Jonás a Nínive. Y Jonás no quiso ir. Y luchó con Dios una y otra vez. Porque ¿quién quiere ir a decir a una ciudad, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, todo será destruido? Imagínense que salgamos de aquí a decir a Ramos Mejía, si no se arrepienten, la destrucción vendrá. De alguna u otra manera es lo que está haciendo. Es difícil salir. Es difícil hablar y que la gente te dé vuelta la cara. Es difícil ver cómo toman una porción de la palabra de Dios y mientras algunos la guardan, otros la tiran, pero otros la leen. No sabemos cómo el Espíritu Santo obrará en el corazón de cada uno que recibe una porción de la palabra de Dios. Ni usted ni yo lo sabe, solo Dios. Los tiempos no son suyos ni míos, son de Dios. Y ese folleto, ese evangelio que hoy quedó sobre una mesa, quizás mañana sea abierto y el Espíritu de Dios abra el corazón de quien lo lee para que nazca de nuevo. Si es así o no, no lo podemos saber nosotros. Pero si queremos ser discípulos exitosos, no importa el resultado, importa nuestra obediencia, importa nuestra fidelidad con lo que Dios nos manda. Esa también es nuestra misión. Ser discípulos exitosos del Señor. Tener una visión absoluta de la soberanía de Dios. Tener esta santidad que viene de Dios porque la necesitamos y debemos pedirla. Cumplir con la misión que Dios nos da
sin medir el resultado, porque ese resultado viene de Dios. Muchos asistieron a ver a Jesús. Multitudes salían de las ciudades para ver y recibir las maravillas, los prodigios, los milagros, las sanidades del Señor Jesucristo. Mas cuando Jesús empezó a ajustar su ministerio, no porque hubiera estado desajustado, sino porque ya quedaba poco tiempo para la cruz. Cuando algunos empezaron a ver que no todo era sanidad, que no todo era resurrección, que no todo era limpieza de leprosos, que no todo era recuperar la vista, que no todo era peces y panes. El Evangelio de Juan dice que muchos empezaron a irse atrás y Jesús lo vio. Y ya muchos no caminaban con Él. Fue un fracaso Jesús. Se dio vuelta y miró a cada uno de los que estaban, inclusive a sus discípulos. ¿Queréis ir ustedes también? Pues váyanse. Él puso su rostro como un pedernal hacia Jerusalén, hacia la cruz, y hacia allá fue. Pocos estuvieron con Él. Fue un fracaso Jesús. Su éxito está en que usted está aquí. Han pasado 2000 años y el éxito del fracaso de Jesús se sigue viendo en todo el mundo. Cada persona nueva que nace por obra del Espíritu, se está viendo el éxito de Jesús con unos pocos allí, porque fue fiel. Fiel a un Dios soberano que lo envió con una misión. Santo de los santos, con una misión clara que la llevó a cumplir hasta el final. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabía lo que había que hacer y lo hizo, sin importar los que le abandonaron, los que le criticaron, los que le escupieron y hasta los que les crucificaron en una cruz. Fue obediente, fue exitoso. Él debe ser nuestro modelo. Él debe ser no solamente nuestro maestro, Él es nuestro Dios. A Él servimos. Dios nos permita que seamos discípulos exitosos. No importa que para el mundo quizás no, pero sí para Dios. Que Dios te bendiga.